Buenos días con todos. El día de hoy, el grupo uno, integrado por Vania Arévalo, Sandra Borja y Jordan Crisólogo, presentarán el tema de investigación semestral, que será principales técnicas auxiliares en los estudios hidrogeológicos, para el curso de hidrogeología a cargo del doctor Mayor Rojas. Este sería nuestro índice. Contamos con la introducción y las técnicas que estudiamos serían caracterización hidrogeológica, inventario hidrogeológico, prospección geofísica y prospección eléctrica. Pero primero, ¿qué son los estudios hidrogeológicos? Los métodos de estudio hidrogeológicos tienen como objetivo caracterizar y medir el agua subterránea en lo que hace referencia al agua, las sustancias disueltas que transporta y a los intercambios de agua y solutos con el medio. Su objetivo es establecer un modelo conceptual de los sistemas acuíferos para entender su funcionamiento, también cuantificar el flujo y el transporte de agua subterránea por los sistemas acuíferos, establecer las relaciones con otras partes del ciclo hidrogeológico, utilizar el agua subterránea como un recurso clave y establecer su valor económico y social. La primera técnica de la que le hablaremos sería la caracterización hidrogeológica, que consta en elaboración de informes hidrogeológicos relacionados a la gestión del recurso hídrico subterráneo. Esto para el abastecimiento urbano, regadíos o para elaboración de planes de ordenación de recursos naturales. Esto mediante la elaboración de inventarios de puntos de agua para medir los niveles piezométricos y de caudales, así como también se utilizan el análisis de calidad de aguas subterráneas mediante la toma de muestras periódicas. Una herramienta importante para esta caracterización serían las cartas geológicas y las cartas hidrogeológicas. Como sabemos, las cartas geológicas son un trabajo técnico de infraestructura básica dirigido al conocimiento geológico de un territorio y de los recursos naturales que guarda este. Aquí estamos presentando el mapa geológico del área de trabajo del proyecto minero Kiowa, que elaboramos para la parte práctica del curso de Hidrogeología 2023-1. Esta es una elaboración propia. Nuestro proyecto se ubica en el área de Arequipa y podemos ver que se señalan todas las unidades geológicas presentes en el área de trabajo. Lo segundo serían las cartas hidrogeológicas. Estas muestran las características hidrogeológicas de los terrenos, señalando las formaciones que se consideran permeables e impermeables, y en función a ello la presencia o ausencia de aguas subterráneas de distintas áreas. Estos datos permiten las distinciones entre diferentes terrenos y delimitar las cuencas hidrogeológicas. Además, nos permiten tener una idea general de una determinada región, y eso se traduce en una mayor comodidad para la planeación de estudios complementarios y otros de investigación específica, que sería nuestro objetivo. Aquí tenemos el mapa hidrogeológico de nuestra misma área de trabajo, del proyecto minero Kiowa, señalando las unidades hidrogeológicas asignadas a cada unidad lisoestratigráfica. La segunda técnica sería el inventario hidrogeológico. Este es el registro de las características técnicas de todas las fuentes de agua subterránea, es decir, de los afloramientos naturales o manantiales, así como todas aquellas estructuras hidráulicas que nos permiten el acceso a esta agua subterránea, como pozos, piezometros, galerías filtrantes y pochas. La importancia de esto en estudios hidrogeológicos es que son una fuente de información primaria de los cuales se obtienen datos que ayudan al entendimiento de los sistemas hidrogeológicos y a la formulación de un modelo hidrogeológico conceptual. Además, corresponde a un instrumento base para la gestión y estudio adecuado de los recursos hídricos subterráneos, y debido a su importancia debería ser verificado y actualizado por lo menos cada 5 años. Aquí podemos ver una ficha de inventario de punto de agua subterránea del área de Medellín, para un estudio que se hizo en Medellín. Vemos lo que contiene, que serían datos básicos sobre su ubicación, como coordenadas, las provincias, la zona urbana a la que pertenecen. También datos sobre el propietario, si es que tiene alguno, la naturaleza del pozo, el equipo de bombeo. También observaciones detalladas sobre lo que se puede ver en el pozo y los croquis, tanto general como de detalle, que tenemos en las que se encuentra el pozo. Luego tenemos, para esto es importante la recopilación de análisis y antecedentes. Esta comprende la recopilación y evaluación de la información técnica generada en el ámbito o área de interés y publicada por organismos técnicos especializados, gobiernos regionales y locales, entre otros. Entre esos tenemos mapas regionales, mapas topográficos, secciones geológicas, inventarios realizados en fechas anteriores. Por ejemplo, para este estudio hidrogeológico que se realizó en Puno, vemos que en su sección de recopilación y análisis de información existente tomaron información de Ingemet, un boletín geológico, también con memoria descriptiva de los pozos existentes.
Eso es todo por mi parte. Doy el paso a mi compañero Jordan. Buen día, quien les habla es Jordan Crisólogo y continuando con la exposición vamos a hablar sobre la prospección geofísica. Los métodos para realizar una geofísica aplicada a la hidrogeología van a permitir generalmente determinar las zonas o los flancos más favorables para la explotación de este recurso hídrico, ¿no? A partir de parámetros físicos del subsuelo, ¿no? Sin la necesidad de alterar el terreno. Hablo sin la necesidad de realizar perforaciones o también en lo económico, ensayos costosos, ¿no? Este es un método indirecto. Por lo tanto, la prospección geofísica va a orientar la localización de las zonas donde van a existir las condiciones necesarias para que una formación geológica sea explotable, ¿no? Por ejemplo, como un acuífero. Estos métodos geofísicos nos van a permitir lo siguiente: delimitar zonas favorables para la explotación de agua subterránea. También determinar la calidad de las aguas subterráneas, ¿no? Hablo de contaminación. Estimar la permeabilidad, desarrollar modelos de distribución de resistividad del suelo, caracterizar acuíferos, como también un adicional, identificar la distribución espacial de las propiedades geoeléctricas del subsuelo. Existe lo que es la metodología TEM. Bueno, en este método se va a referir a la medición de la superficie terrestre de un campo electromagnético inducido variable en el tiempo, ¿no? Y este método se va a usar ampliamente para la búsqueda subterránea porque la variable resistividad, que es lo más importante en este método, en estas técnicas del suelo, se va a correlacionar con la presencia de humedad, ¿no? O la saturación de agua. Pero ¿cómo funciona lo que es este método? He graficado acá, he resumido lo que es cómo funciona este método. Y bueno, la medición del TEM se va a llevar a cabo utilizando dos bobinas, ¿no? Dos bobinas, una transmisora y otra receptora, que van a ser puestas en contacto con el suelo. Listo. Una corriente eléctrica va a pasar a través de la bobina transmisora, ¿no? Que es la primera bobina, produciendo un campo magnético primario. Y cuando este campo magnético primario va a atravesar un medio conductor, en este caso el agua, va a generar en su interior una corriente que a su vez va a generar un campo magnético secundario, ¿no? Como se ve en el gráfico. Y es el que va a quedar registrado a través de la bobina receptora, ¿no? Y para que finalmente esta medición del campo magnético se traduzca en resistividad, ¿no? Para una correcta interpretación hidrogeológica. En la margen derecha se puede ver lo que es dos gráficos, una lo que es un gráfico donde menciono, ¿no? Sobre las dos bobinas. Puede ser una más, tres bobinas, las cuales son receptoras, ¿no? O incluso en algunos casos se da la misma bobina. Por eso se da el efecto bucle, ¿no? Y en la segunda imagen vendría a ser ya lo que es este método TEM, esta metodología TEM aplicada a lo que es a la exploración minera, ¿no? En este caso el gris vendría a ser mineral, ¿no? Ok, vamos a hablar sobre la prospección eléctrica. La prospección eléctrica se va a basar esencialmente en la interpretación de la resistividad que va a presentar el suelo, ¿no? Algunos aplican campos eléctricos naturales y otros artificiales, ¿no? Corriente alterna, corriente continua. El método va a estar ligado a fenómenos y propiedades relacionados con las rocas y van a ser muy importantes en estos estudios hidrogeológicos, ¿no? Por ejemplo, hablo de resistividad de los minerales que van a formar parte de la roca sólida, resistividad también de los líquidos y gases que van a rellenar los poros de la roca. Hablamos de la humedad, de la porosidad de la roca. Adicional a esto podemos hablar sobre la textura de roca, ¿no? Que va a formar parte y se va a distribuir en los poros. Y bueno, los procesos que van a ocurrir en contacto, ¿no? Con los líquidos y los poros, ¿no? Pero, ¿qué es la resistividad? Bueno, la resistividad simplemente es la resistencia, ¿no? La resistencia al paso de la corriente eléctrica. Pero la resistividad en las rocas es muy importante entenderlas, ¿no? Como se puede ver en un gráfico, se mide en ohmios, ¿no? Lo que es la resistividad de diferentes tipos de rocas. Esta resistividad de la mayoría de rocas y sedimentos secos vendrá a ser más elevada, por lo que van a actuar como semiconductores, ¿no? O conductores de baja capacidad. Este comportamiento cambia significativamente cuando las fisuras o los poros van a estar ocupados por agua, ¿no? Acá se va a generar o se va a cambiar lo que es la resistividad. Hablemos sobre el método del sondaje eléctrico, ¿no? El SB es un método muy conocido. En este caso le he graficado
cinco imágenes para poder entenderlos, ¿no? Bueno, este sondaje eléctrico vertical va a permitir lo que es evaluar a partir de la superficie del terreno en dirección perpendicular a ella, ¿no? La distribución de diferentes capas geoeléctricas, es decir, que va a permitir determinar los valores de la resistividad y el espacio correspondiente, ¿no? En la primera imagen, a la margen derecha, ¿no? Encontramos que se van a colocar dos electrodos, ¿no? A una misma distancia determinada. Mientras más cerca están los electrodos, más superficial va a ser el campo. Entonces tendremos que alejar para que el campo llegue a mayor profundidad. Y bueno, al alejar estas ondas, este campo va a aumentar, ¿no? Y vamos a llegar, por ejemplo, a la parte celeste que vendría a ser el agua, ¿no? Y se tiene que medir estas variaciones de voltaje, ¿no? Del terreno que se va a inferir, que se va a inferir en resistividad del suelo. Y vamos a encontrar diferentes tipos de resistividades al cambiar o al alejar lo que es los electrodos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a chocar con diferentes tipos de capas, ¿no? Y ahí es donde entra lo que es el ingeniero geólogo, el hidrogeólogo, a interpretar lo que es estas resistividades, ¿no? Para poder así, en este caso de hidrogeología de aguas, encontrar un flanco donde podamos explotar el agua, ¿no? Eso sería todo. Buenos días. Culminando con la exposición quien les habla Vania Arevalo, vamos a continuar con los métodos geofísicos. En este caso vamos a hablar de resistividad del terreno, que se va a emplear para conocer la cantidad de capas que hay. Ok, vamos a mencionar dos metodologías, la configuración de Wenner y la configuración de Schlumberger, que veremos a continuación. La configuración de Wenner. Bueno, para este caso la distancia entre todos los electrodos que se va a utilizar va a ser la misma. Se ve aquí representado con la letra A, como podemos observar. Bueno, en la metodología en primer paso se introducen los electrodos en el terreno separados por esta distancia A que ya les mencioné. Luego se va a registrar la medida de resistencia y se va a calcular la resistividad aparente según la ecuación. Bueno, cabe mencionar que R es la resistencia como tal, pero a nosotros nos va a servir el dato de resistividad aparente, que ya es un tema matemático, ¿no? Que es 2pi por la resistencia por A. Ok. Tercero, vamos a aumentar esta distancia A y así lo vamos a hacer en un nuevo proceso. Vamos a repetir este proceso unas 12 veces aproximadamente, me refiero a que vamos a hacer las mediciones 12 veces y en cada una de estas mediciones A va a tener una separación diferente. Es recomendable crear una tabla antes de ir al terreno. Bueno, aquí tenemos una tabla, elaboración propia para calcular la configuración de Wenner en campo, donde tenemos las cantidades de mediciones, la separación A, que tiene que ser diferente en cada uno de estos ensayos, la resistencia y bueno, ahora el cálculo de la resistividad aparente utilizando la fórmula que ya les mencioné. La configuración de Schlumberger. Bueno, funciona de manera muy similar, solo que va a cambiar. La diferencia va a ser que este A ya no va a ser equidistante, ¿no? Se debe definir una distancia fija A, esta no va a cambiar durante las mediciones y se van a introducir los electrodos de potencia como se ve en la figura. Estos electrodos quedarán fijos. Se introducen los electrodos de corriente a una distancia L, la que vemos aquí del centro de medición como se ve en la figura. Se mide R y también se va a calcular la resistividad aparente. Ahora, vamos a ir aumentando esta distancia L en cada uno de los ensayos y vamos a repetirlo más de 12 veces. Y también estos datos se van a enviar a una tabla. Igualmente aquí tenemos otra tabla donde se ve el número de mediciones, la separación L, la separación A, que no varía, en este caso la que variaba era la L, luego la resistencia, las variables y finalmente el cálculo de la resistividad aparente. Bueno, cabe mencionar que los datos que estas dos tablas que ya vimos nos brinden van a ir a una gráfica de resistividad versus distancia, de las cuales vamos a obtener perfiles y de estos perfiles saldrá información valiosa para saber cuál es la cantidad de suelos que hay, de capas, la cantidad de capas que hay. Bueno, vamos a realizar este conteo de cantidad de capas justamente con este tipo de gráfico que les mencioné. Bueno, según la forma del perfil, se puede definir cuántas capas hay según cuántos cambios de sentido tiene la curva. En el ejemplo que tenemos aquí presente, vemos que hay 4 cambios de curva. Entonces,
Interpretamos que hay 4 capas de suelo. Georradar. Bueno, el georradar se trata de un método geofísico no invasivo de análisis de materiales basado en la transmisión de ondas electromagnéticas de bandas ultra anchas en los materiales. ¿Ok? El rango va a ser de 10 MHz a 2,6 GHz. Bueno, ¿cómo funciona? Acá tenemos un ejemplo. En imagen, una parte de la onda electromagnética se refleja cuando se alcanza un límite entre dos materiales con diferentes propiedades eléctricas. Quiere decir, justamente los suelos, los acuíferos, si es que son diferentes por su composición, van a tener diferentes propiedades eléctricas. Entonces, justo en el contacto de ellos será donde llegue la onda y rebote. Aquí tenemos un ejemplo de ello. La onda transmitida ingresa y al hacer un contacto es inmediatamente reflejada y esto va a ser recibida por un receptor. Aquí tenemos un ejemplo visual de cómo es que este funciona. ¿Qué es el radargrama? Bueno, el radargrama es el archivo final donde se van a agrupar una serie de datos obtenidas por el georradar y se van a obtener imágenes como esta de las cuales el usuario va a poder identificar a qué corresponde cada uno de estos dibujos, de estos dibujos. Un georradar para cada necesidad. La diferencia principal con respecto a la profundidad de inspección está relacionada a la frecuencia de la antena utilizada. Bueno, acá me refiero con ello, es que si queremos mayor detalle en un radargrama, tenemos esta disposición. A mayor megahertz, menor profundidad y más detalle en los radargramas. Por otro lado, a menor megahertz, mayor profundidad y va a haber un menor detalle en los radargramas. Conclusión, las técnicas auxiliares en los estudios hidrogeológicos, como los métodos geofísicos, los perfiles geofísicos verticales y el monitoreo de pozos, entre otros, son herramientas valiosas para obtener información detallada sobre los acuíferos y su funcionamiento. Estas técnicas proporcionan datos claves para la gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos y la protección de la calidad de agua. Además, van a representar un sustento extra en la veracidad de las investigaciones. Aquí tenemos nuestras referencias y eso sería todo por el grupo. Muchísimas gracias.